Hola, muy felices de encontrarnos en el formato audiovisual del boletín Actualidad Regulatoria de Novoa Pagán Abogados. Para esta primera ocasión nos encontramos en la Comisión Federal de Competencia Económica de México, donde entrevistaremos al señor Alejandro Falla, encargado de la Unidad de Vinculación, Planeación y Relaciones Internacionales de la COFECE. Licenciado Falla, es un placer estar aquí en la COFECE con usted. De los muchos temas de derecho de la competencia sobre lo que podríamos conversar, me interesa tratar el tema de la promoción de la competencia. En ese sentido le pregunto, ¿cuáles son los programas que actualmente ejecuta la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales que usted dirige en materia de promoción de la competencia? Mira, la Comisión Federal de Competencia Económica, como muchos otros órganos antimonopolios en el mundo, descansan o cumplen su mandato a través de dos funciones críticas y elementales. Uno es la función básica de aplicar la ley, lo que se conoce como el enforcement, y otra parte, igual o más importante, es justamente la parte de advocacy, que es promover principios de competencia en distintos ámbitos de la vida social, empresarial y económica. En este sentido, la Comisión cuenta con herramientas muy importantes para promover la competencia en distintas vertientes, y son atribuciones que están en nuestra Ley de Competencia en el artículo 12 y que tratamos de desplegar plenamente para tratar de cumplir con nuestro mandato constitucional. Una de ellas, y una de las más importantes, es opinando sobre lo que hace el gobierno. No hay que olvidar que a veces las peores restricciones a la competencia y las peores distorsiones son creadas por el propio Estado, y son restricciones y distorsiones muy perversas porque son difíciles de quitar y a veces causan daños irreversibles. En este sentido, en el proceso de elaboración de una norma jurídica, pensemos en una ley del Congreso, en una disposición regulatoria de una autoridad administrativa, de un reglamento que emite el presidente de la República, si nosotros detectamos que hay riesgos adversos al proceso de competencia, emitimos una opinión, se la dirigimos a la autoridad responsable y la hacemos pública de tal forma que desde una etapa inicial se puedan buscar otras alternativas que persigan los objetivos públicos legítimos que motivaron el proyecto, pero sin distorsionar indebidamente la competencia. Hemos hecho muy bien esa labor. Durante el primer trimestre de este año se han emitido cerca de 10 opiniones y tenemos contabilizado que en el 80% de los casos hemos logrado incidir en distintos grados. Entonces, una vertiente de promoción o una atribución muy importante es esa, y otra vertiente es las tareas de difusión y promoción a nivel más general, donde tratamos de trabajar con distintos actores relevantes, como te decía antes, y tiene que ver con generar conocimiento sobre el tema, tratar de que permee entre la sociedad y tratar de generar contenidos específicos que sean de apoyo para empresas y para ciudadanos. Siguiendo las recomendaciones internacionales, ¿cuáles son los parámetros elegidos por México para decidir los sectores de la economía en los cuales se debe promover la competencia? Si nos puede explicar con algunos ejemplos. Sí, nosotros pensamos que si no plasmamos nuestros objetivos a través de un plan coherente y articulado, pues difícilmente vamos a ser eficaces en nuestra tarea de promover la competencia. Entonces, generamos este documento institucional que se llama Juntos por una Cultura de la Competencia, que es como nuestro documento madre en temas de promoción de la competencia, y donde estamos proponiendo trabajar y llevar a cabo esfuerzos específicos en 5 áreas de colaboración muy importantes. El primero de ellos es posicionar el tema de la competencia como un tema prioritario en la discusión pública, es decir, entre autoridades, en la discusión profesional, entre el gremio de abogados, los practicantes, etcétera, y en la parte académica. Creemos que es un tema fundamental para el país, donde todos tenemos mucho que aportar, donde todos tenemos que participar, y para eso es necesario que el tema se conozca, qué es la competencia, cuáles son sus beneficios, etcétera. De hecho, el año pasado, para darte un ejemplo de una acción específica que se deriva de esta primera área de colaboración, establecimos el primer premio a la investigación en temas de competencia a nivel de universidades, para que los estudiantes
se motiven y estudien el tema. Entonces se lanzó una convocatoria a nivel nacional. De hecho, gente de nuestra unidad fue a distintas partes de la República a platicar con estudiantes y promocionar el tema. Hay un premio económico, hay un reconocimiento a quien presente el mejor ensayo en un tema de competencia que aporte a esta ciencia. Otro tema es difundir entre los consumidores los beneficios de la competencia y cómo esta comisión trabaja a su favor. También nos sorprende mucho que en encuestas anteriores que hemos hecho, los consumidores no conocen quién es la Comisión Federal de Competencia, no son conscientes de que la competencia les afecta y les impacta directamente en sus bolsillos, porque en la medida que haya más competencia tendrán más opciones, más variedad, más calidad, mejores precios, y nos hemos dado la tarea de tratar de difundir entre los consumidores qué es la competencia y qué es lo que es la comisión. Ya ayer iba llegando aquí al estacionamiento y me dio mucho gusto porque salió uno de los primeros spots de radio a nivel nacional de la comisión. Muy buenos. Por primera vez esta comisión está haciendo evaluaciones ex post de decisiones de la comisión, es decir, intervenciones específicas, sanciones concretas. Estamos haciendo estimaciones económicas de a cuánto asciende el beneficio neto que se generó en favor de los consumidores derivado de una intervención de la comisión, para poder explicar con números cómo nuestras decisiones tienen un impacto y cómo cada peso que caiga en nuestro presupuesto puede ser multiplicado en beneficio de los consumidores. Una tercera área de colaboración para promover la competencia es facilitar e incentivar el cumplimiento de la ley por parte de los agentes económicos, de las empresas. Nuestra misión principal no es sancionar por sancionar, nuestra principal misión es promover la competencia, y qué mejor que desde el principio los agentes económicos cumplan con lo que mandata la ley. Sí reconocemos que es una ley complicada, compleja, con conceptos muy abiertos, y se está haciendo un esfuerzo muy importante para generar criterios técnicos, guías e inclusive recomendaciones en materia de cumplimiento para que las empresas conozcan los alcances de la ley e implementen mejores prácticas corporativas que les permita detectar, mapear riesgos y tomar acciones que eviten caer en situaciones sensibles, ¿no?, por haber violado la ley. Son comunicaciones a diferentes niveles, hacia la sociedad, al mundo empresarial y al mundo académico. Por supuesto. La cuarta área es la que te decía, promover la competencia frente a las autoridades, promoviendo reglas del juego y políticas públicas que son sanas para la competencia. Y una última área de colaboración es trabajar con organismos internacionales para aprender de nuestros pares y para captar las mejores prácticas internacionales y en la medida de lo posible traerlas a nuestro país y a nuestro actuar, y que sea diario. Me parece excelente. ¿Cuáles son los criterios que establece la unidad al momento de intervenir? Es decir, los parámetros o tipos de análisis que se usan para analizar los casos, es decir, en momentos de hacer una opinión, ¿cuáles son los elementos que contienen? Sí, desde una de las primeras cosas que hizo esta comisión, y me pareció muy acertado, fue delinear un plan estratégico que oriente los esfuerzos, que priorice los recursos de esta comisión en el mediano plazo. Se hizo un plan estratégico hacia el 2017. Y ahí se establecieron algunos parámetros que van a ser tomados en cuenta para priorizar esfuerzos, tanto para temas de promoción como para temas de procedimientos de investigación y aplicación de la ley. Nos concentramos, algunos de estos son criterios un tanto obvios, pero es importante tenerlos claros para no desviarnos. Nos concentramos en sectores que tengan un impacto relevante en el Producto Interno Bruto, que contribuyen de una manera relevante. Y en este sentido, esta comisión, por ejemplo, hizo un estudio de mercado profundo sobre el sector financiero. El sector financiero es muy importante para este país. Dos, nos concentramos en bienes o servicios que sean de consumo generalizado, tales como productos alimenticios. El segundo estudio de mercado profundo que va a hacer la comisión desde su creación en 2013 es un estudio sobre las condiciones de competencia del sector agroalimentario. Cabe señalar también aquí que las personas de menor ingreso dedican una proporción mucho más alta de los mismos a comprar este tipo de productos, ¿no? Temas para su alimentación. Entonces, este es otro criterio que también vemos muy de la mano. Bienes o servicios de consumo generalizado y que impactan particularmente a las familias con menores ingresos. Otros dos criterios que utilizamos son
sectores de alcance transversal, es decir, que tienen un impacto en la estructura productiva del país o en la competitividad nacional, como será el claro ejemplo del sector energético o el sector de transporte. Donde también ha habido reformas importantes. Exactamente, sobre todo en el sector energético. Nosotros hemos emitido más de 10 opiniones desde el año pasado a propósito de la implementación de la reforma energética y estamos tratando de involucrarnos más en el sector del transporte. Es muy interesante ese aspecto porque en República Dominicana precisamente se está discutiendo un pacto eléctrico y una pregunta recurrente es ¿qué tanto tiene que ver el tema de competencia con una reestructuración del sector energético? Tiene muchísimo que ver. En el caso mexicano, uno de los ejes o de los motivantes de esta reforma es justamente la competencia. Teníamos a una empresa estatal que desempeñaba una actividad estratégica reservada al Estado de forma exclusiva, y la idea, esto tanto para el tema de electricidad como hidrocarburos, y la idea era romper ese monopolio, permitir inversión privada y permitir la concurrencia de distintos agentes económicos en eslabones muy importantes de estas actividades económicas. Y yo sí estoy convencido, y por supuesto que la COFECE también, de que las condiciones iniciales o en el mediano plazo de competencia van a determinar si estas reformas van a funcionar o no en el largo plazo. Es decir, si no hay competencia, pues muchos de los objetivos que se plantearon simplemente no se van a materializar, y para esta comisión sí es muy importante acompañar el proceso de apertura y velar para que las condiciones iniciales, incluyendo el diseño de las reglas del juego iniciales, sean propicias para que participen más empresas, para que concurran en condiciones de equidad competitiva, que no existan distorsiones, que se pueda limitar posibles abusos de las empresas preponderantes, en nuestro caso las empresas estatales, puesto que de otra forma va a ser muy difícil que podamos alcanzar esos objetivos. Entonces, estos sectores son trascendentales, tienen un impacto en todas las actividades económicas, una actividad económica que no necesite productos energéticos o de transporte, y este es un criterio también muy importante que utilizamos para ver hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y recursos que, como en cualquier caso, son limitados. Veo que hay una suerte de tipos de análisis que la unidad pues ha diseñado para organizar su intervención en cualquier pues, línea de acción, canal de actuación. ¿Me podría quizás describir un poquito brevemente cómo se articula ese trabajo? Es decir, por ejemplo, cuando la COFECE va a dar una opinión, ¿cuáles son los parámetros para emitirla? Es decir, ¿qué tipo de elementos contiene una opinión? Sí, nosotros tenemos que partir de la base que le hablamos a diferentes auditorios. Entonces, no es lo mismo hablarle al sector privado, hablarle a los estudiantes o hablarle a las autoridades públicas. Entonces, todo esto depende del auditorio, del mensaje que queremos transmitir. En el caso de las opiniones emitidas a las autoridades, nosotros tratamos siempre de identificar problemas muy concretos, restricciones explícitas a la competencia. Hacemos un esfuerzo por no únicamente identificarlas, sino también explicar cuáles son los efectos adversos que pueden generar y emitir una propuesta para también tratar de ser constructivos. Tenemos una metodología muy probada, con base en parámetros internacionales y nuestra propia experiencia artesanal, así le llamamos, para tratar de identificar este tipo de problemas y tener la capacidad de abordar temas que pueden ser muy distintos, porque un día opinamos sobre infraestructura y al día siguiente opinamos sobre energía. El día de hoy hicimos pública una opinión sobre el caso de Uber, por ejemplo, el impacto que tienen este tipo de servicios en el proceso de competencia. Entonces, sí tratamos de identificar quién es nuestro interlocutor y tratar de transmitir un mensaje muy claro para incrementar la probabilidad de que seamos escuchados y de que nuestra propuesta sea adoptada en beneficio del interés común. Entonces es un tema variable, pero para darte un ejemplo, más o menos así lo manejamos cuando le hablamos a autoridades públicas. Muy bien. Por último y para terminar, ¿cuáles serían sus recomendaciones para un pequeño país como la República Dominicana, tanto para su sector público, su sector privado, empresarial, profesional e incluso la prensa,
¿Cómo todos podemos contribuir en la promoción de la competencia en nuestro país? Es importante que todos reconozcamos que la competencia importa, no es un tema etéreo, no es un tema que nadie se haya inventado. La competencia genera un círculo virtuoso porque te ofrece mayor calidad y variedad, mejores precios, genera bienestar para los consumidores de cualquier país, pero no únicamente beneficia a los consumidores, beneficia también a las empresas. Las empresas tienen acceso a más y mejores insumos, las empresas tienen incentivos para mejorar sus procesos productivos, para ser mejores cada día, para innovar, ofrecer mejores condiciones laborales a sus propios trabajadores. Las empresas también son consumidoras de insumos. Las empresas les conviene cumplir la ley, no únicamente para evitar riesgos o situaciones que pudieran ponerlos en un predicamento financiero, en el caso mexicano las sanciones pueden llegar a ser bastante altas, sino también para construir reputación. En un mundo globalizado y como avanza la lógica empresarial, la reputación es muy importante. Es muy importante que las empresas actúen de manera responsable con su entorno social y económico para construir un negocio que sea viable en el largo plazo. Entonces, es muy importante que todos sean conscientes de que este es un tema que conviene a todos, en lo individual y a nivel agregado como país. Y un segundo mensaje es que todos sepan que desde su ámbito de acción tienen cierta responsabilidad. La prensa de informar más sobre el tema, de identificar situaciones que puedan generar un riesgo y que haya que alertar a la opinión pública, de entenderlo mejor, los estudiantes involucrándose, tratando de estudiar este tema que también desde el punto de vista académico es fascinante, los empresarios tratando de acatar la ley y ver qué granito de arena aportan para construir un ambiente de mayor competencia, las autoridades públicas tratando de que sus programas, políticas y regulaciones no estorben indebidamente la competencia, y por supuesto la autoridad de cada país que tiene que asumir el liderazgo en la coordinación de todos esos esfuerzos. Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser ese. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, por placer. su gentileza. Nuestra estadía en México es un compromiso para dar a conocer en nuestro país de manera permanente el trabajo que realiza la COFECE y aprender de las buenas prácticas de administración pública y de la experiencia que en sentido general empuja el COFECE para el beneficio pues, del querido pueblo mexicano. Es un placer estar aquí con usted. Un placer, y te agradezco mucho la entrevista y mis saludos a tu bello país, que me encanta. Muchas gracias. Gracias.